Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Bienvenidos a lo que sería la última clase de programación orientada a objetos, ¿sí? Estaremos viendo lo que es la unidad 6, la herramienta Babel y la herramienta Webpack. Pero nos había quedado pendiente de la clase pasada terminar el concepto de módulos, ¿sí? Así vamos a continuar brevemente con el concepto de módulos para JavaScript. Bueno, habíamos visto que básicamente en un sistema de software teníamos la necesidad de plantear módulos. ¿Qué significa esto? Que como nuestro sistema de software puede crecer, está dividido en unidades, está separado en partes, puede crecer en tamaños, empieza a hacerse un poco difícil a la hora de mantenimiento, ¿sí? A la hora de trabajar en el equipo de código. Entonces, el módulo nos ayuda a separar a nuestro código en piezas, ¿sí? Este es un patrón ideal a la hora de programar sistemas grandes. Y JavaScript no es la excepción, ¿sí? Veamos, básicamente necesitamos desarrollar nuestro software separado en diferentes piezas, donde cada pieza tenga un propósito diferente y barreras claramente definidas, por lo que cada pieza interactúa con otras piezas. En software estas piezas se llaman módulos, ¿sí? Entonces, entendiendo el concepto de módulos, como había declarado, a la hora de crear un software vamos a encontrar que va a crecer en tamaño nuestro sistema, y a la hora de necesitar ordenarlo o quizás trabajar en equipo, separarlo en piezas nos va a facilitar muchísimo la tarea. Y eso se denomina en software módulos, ¿sí? Uno de los principales problemas que ha ido arrastrando JavaScript desde sus inicios es la dificultad de garantizar de una forma adecuada una aplicación grande con muchas líneas de código. Básicamente encontramos que JavaScript, si bien es un lenguaje basado en prototipos, no implementó en sus principios un patrón de módulos propios, ¿sí? Como podemos encontrar otros lenguajes de programación en la actualidad que desde sus principios ya incorporan internamente en el mismo lenguaje un patrón de módulos, ¿sí? Que ayuda a separar el código en módulos. Pero con JavaScript tenemos la excepción de que no fue el caso. En muchos lenguajes, cuando un programa crece, se comienza a estructurar en funciones y posteriormente en clases. De esta manera organizamos de forma más lógica el código de nuestro programa. Pero tener todo el código en un solo fichero JavaScript se vuelve confuso y complejo en cuanto el código crece. En la mayoría de los lenguajes de programación, el código se divide en ficheros diferentes, de modo que, por ejemplo, cada clase está localizada en un fichero separado. De esta manera, todo queda mucho más organizado e intuitivo. Y es fácil de localizar, aunque crezca, ¿sí? Y acá en una imagen podemos apreciar un poco el concepto de módulos, a modo ilustrativo. En JavaScript, por ejemplo, yo voy a desarrollar funciones, múltiples funciones, las puedo envolver en clases o en archivos, y a continuación voy a separar módulos que van a ser conjuntos de esos archivos o conjuntos de esas clases, ¿sí? Entonces yo voy a encontrar que mi sistema se encuentra subdividido en módulos, separado en piezas. Y esto es lo ideal, hablando de módulos, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico, porque JavaScript, como mencionaba, desde su principio no incorpora un patrón de modelos propios, ¿sí? Entonces vamos a hacer como una navegación breve de cuáles eran los conceptos o cuáles eran las formas en las que se abordaba este tema. Bueno, principalmente tengo una app sencilla, básica. Estoy cargando dos archivos script. Este es uno, donde implemento una lógica. Y este es otro archivo donde implemento otra lógica, ¿sí? Voy a abrir esta página. Y básicamente lo que yo tengo acá es una pequeña aplicación bastante sencilla donde ya cargo una lista de nombres predeterminados y a continuación puedo agregar nombres nuevos, ¿sí? Como les decía en la clase pasada, no nos enfoquemos en la complejidad de esta aplicación en sí, sino en el principio de módulos, ¿sí? Bien. Voy a abrir los archivos nuevamente, los JavaScript. Ahí está. Bueno, para aproximarnos un poco al principio de módulos con esta aplicación, si yo echo un vistazo ahora al código, de manera encuentro que no estoy aplicando modularidad en ningún aspecto, si no tengo ningún tipo de patrón de módulo aplicado a mi código. De momento lo único que hice fue separar archivos diferentes, ¿sí? Pero eso en sí no es un módulo. Un archivo no representa un módulo. Bueno, una aproximación que podemos hacer para
acercarnos un poco a esto de la modularidad en JavaScript, sería, por ejemplo, si yo ahora navego en la página, encontraba estas desventajas. Si escribo Windows, encuentro que dentro de mi objeto global, que es Windows en JavaScript para navegadores, si yo busco con detalle, puedo encontrar las variables que yo estoy usando en mi aplicación, ¿sí? Si yo navego, puedo encontrar la variable de usuarios, usuarios cargados, puedo ver el contenido, ¿sí? Esta es la lógica interna, son variables internas que yo estoy usando para el almacenamiento de los nombres en mi aplicación, ¿sí? Y no está bueno poder visualizar mis variables y que tengan un alcance global como es el objeto Windows, ¿sí? Si yo sigo analizando, puedo encontrar las funciones, obtener usuarios. Acá está la función, obtener un usuario, ¿sí? Eso no estaba nada bueno. Si alguien incrementa una función que tenga el mismo nombre, de repente en el objeto global, en el namespace global de JavaScript, voy a tener conflictos, ¿sí? Con los nombres. Bueno, una aproximación que se lograba antes de implementar los nuevos patrones de módulo en JavaScript era, bueno, si yo tengo dos archivos separados, me vengo a un archivo y lo encapsulo en una función wrapper, ¿sí? Una función wrapper. Wrapper en inglés significa encapsular, ¿sí? Bueno, si yo agarro ahora, creo un nuevo archivo, guardo como, programación orientada a objetos, módulos, app, ¿sí? Lo voy a llamar app.javascript. Vamos a intentar aproximarnos un poco a la modularidad. En este archivo nuevo voy a crear una variable app. El propósito de esta variable es que sea global, ¿sí? Voy a tratar de simular una modularidad, voy a tratar de exportar componentes de un objeto, de un archivo, perdón, a otro archivo, ¿sí? Por medio de mi variable global app. Ahora yo ya creé mi variable global app, la voy a llamar en mi script, en mi HTML, perdón. .javascript. Ya tengo mi objeto global creado, y a continuación lo que voy a hacer es crear una función para envolver toda la lógica de este archivo y luego de crear otra función para envolver toda la lógica de este otro archivo, ¿sí? Saco esta lógica, me creo la función, voy a llamar usuario wrapper. En el interior vuelvo a poner toda la lógica y ya tengo una función. A continuación la voy a ejecutar. Entonces ahora creo la función, la ejecuto y mis variables internas para esta función ya no van a ser conocidas en el objeto global Windows, ¿sí? Porque toda variable declarada dentro de una función no se va a conocer en el namespace global de JavaScript. Entonces, bueno, ya voy haciendo un avance. Ahora utilizo el objeto global app que acabo de crear, le creo una propiedad, obtener usuarios. La propiedad va a ser igual a la función que tengo acá arriba. De esta forma, yo estoy simulando el exportar de un módulo, ¿sí? Porque dentro de mi archivo, módulos user, estoy exportando, si se quiere, la función obtener usuarios. Ahora, a través de mi objeto app, otro archivo puede hacer referencia a esa variable y acceder a la función, ¿sí? Sería como quien dice una aproximación a exportar una función. Ahora hago lo mismo con este archivo de lógica, creo una función wrapper, voy a llamar lógica wrapper, envoltorio, perdón, significa wrapper en inglés. Entonces, encierro toda mi lógica en una función, a continuación llamo la lógica, llamo la función, perdón, y ahora obtener usuarios ya no lo voy a obtener del entorno global, ahora lo voy a obtener desde mi objeto app, app.obtener usuarios, ¿sí? Es como que estoy importando, es una de las características de los módulos, exportar contenido e importar, pero en este caso sin aplicar ningún patrón de módulo, de momento. Bien, ahora guardo todo esto, y si vuelvo a mi página, tendría que funcionar de igual forma, así sigue funcionando, agrego nombre, y sigue funcionando, ¿sí? Ahora si veo el objeto Windows, encuentro mi objeto global app, donde yo voy a exponer las cosas que quiero exportar fuera de los archivos. Y si ahora busco la variable de usuarios, por ejemplo,
ya no la encuentro, ¿sí? Más que mi objeto global app. Pero ya no está esparcida mi variable de usuarios ni usuarios cargados, no está esparcida en el namespace global de JavaScript, ¿sí? No lo voy a encontrar por acá esparcido. Bueno, ya hice una aproximación a un sistema de modularidad, si se quiere. Pero ahora, si yo veo acá, puedo mejorarlo todavía, porque si yo estoy creando una función, solo es con el propósito de más adelante volver a llamar, ¿sí? En el mismo caso con este archivo. Si creo la función lógica wrapper, es con el único propósito de llamarla posteriormente acá abajo. Bueno, en JavaScript tenemos lo que se denominan funciones IFE, ¿sí? Por sus siglas en inglés es Immediately Invoke Function Expression, que significa invocar inmediatamente una expresión de función. Lo que permite eso es que yo cree una función, no le otorgue un nombre, e inmediatamente se invoca la función, porque si yo ahora busco en mi objeto global Windows, como tengo las cosas, yo puedo encontrar todavía la función wrapper, ¿sí? Lógica wrapper. Y si continúo, voy a encontrar la del usuario wrapper, ¿sí? Y todavía sigo teniendo la posibilidad de que una librería externa, u otro programador desarrolle una función wrapper cuyo nombre entre en conflicto con mis funciones, ¿sí? Así que esto se puede mejorar con lo que es la función IFE en JavaScript. ¿Cómo es la función IFE? Sencillamente voy a eliminar la invocación de esta función, elimino la función y la función IFE es así. Function es una función normal, pero no le pongo un nombre, ¿sí? Y a continuación le envuelvo en paréntesis. Al final pongo dos paréntesis más y eso significa que estoy llamando a la función que estoy declarando acá arriba, ¿sí? La ventaja de esto es que no tengo un nombre para la función, sino le definí un nombre y automáticamente se va a invocar esa función, ¿sí? Entonces ahora voy a encapsular toda mi lógica dentro de una función IFE, Immediate Invoke Function Expression. Voy a hacer lo mismo para este archivo, ¿sí? Elimino la función wrapper para que el nombre de esta función no sea conocido en el exterior. Me llevo toda esta lógica y creo una función IFE. Bien, ya tengo encapsulada la lógica de mis archivos en una función IFE y ahora esto debiera seguir funcionando de igual forma. Si agrego un usuario, voy a seguir agregando un usuario. Bien, pero si ahora analizo el objeto Windows, solo tengo mi objeto expuesto app, el resto de las variables de mi sistema están ocultos, ¿sí? Ahora si quiero encontrar la función wrapper, no la encuentro, básicamente wrapper, y no existe, ¿sí? Porque declaré toda la funcionalidad dentro de una función IFE. Bueno, en JavaScript, este patrón de IFE para aplicar aplicación de módulos se denomina patrón de módulo IFE, ¿sí? Tiene ventajas y tiene desventajas. Era uno de las primeras aproximaciones a alcanzar un sistema de modularidad en JavaScript. Las ventajas que obtengo con este patrón de módulo IFE es que es la privacidad de los datos, ¿sí? Como vemos recién, no voy a encontrar el nombre de mis variables ni el nombre de mis funciones expuestas en un namespace global. Después, una variable declarada en una función no puede ser usada fuera de esto, ¿sí? Reduce el alcance de las búsquedas. No se van a encontrar esos objetos en el objeto global. Pero también tengo desventajas con este patrón de módulo. Las principales serían que debemos recordar incorporar el envoltorio a cada archivo en particular, ¿sí? Yo tengo múltiples archivos, se va a volver un poco emborroso si quiere, y a cada uno de ellos voy a tener que proporcionarle la envoltura de una función IFE, ¿sí? A cada uno de ellos, sí o sí, para ocultar las variables internas. Y otra desventaja es que aún mantenemos una propiedad global cuyo nombre puede entrar en conflicto. En este caso, nuestra propiedad global, que definí como global, era app. Y todavía puede entrar en conflicto. Si yo hago uso de una librería externa que posee el mismo nombre, van a colisionar los nombres y la verdad es que no voy a obtener nada bueno de eso. Y otra de las desventajas sería que debo respetar el orden en que se invocan los archivos Java. Si yo me vengo a mi archivo HTML, tienen un orden la llamada de los archivos que estoy usando, ¿sí? Primero llamo al objeto global app, el archivo app, luego al usuario y luego la lógica. Pero si de repente muevo el archivo app debajo, guardo los cambios y ejecuto esto en mi aplicación, perdón.
debería tener inconvenientes porque el orden se tiene que respetar, ¿sí? En este caso, no me salta el error todavía. Bueno, es una de las desventajas. En este momento no me sale saltando el error, pero yo debiera forzosamente respetar el orden de los scripts, ¿sí? Hasta hace un momento me saltaba el error si yo hacía el cambio de orden de los archivos script. Bueno, estas serían las principales ventajas y desventajas del patrón IF. Como vemos, no es perfecto, tiene muchas desventajas si se quiere, por lo que en el pasado un grupo de personas de la comunidad de JavaScript, un grupo llamado CommonJS, se reunió para ver este tema en particular de los módulos en JavaScript y se propuso a implementar un nuevo patrón o un estándar para incorporar un sistema de patrón en lo que es el entorno JavaScript. Y de ahí surge lo que se denomina módulos CommonJS, ¿sí? Pasamos del patrón de módulos IFE a lo que es módulos CommonJS. ¿Qué es básicamente CommonJS? Los principios esenciales en lo que se basa este patrón de módulos en JavaScript es que de momento sigue siendo basado en archivos, ¿sí? Todavía va a tener la posibilidad de crear múltiples archivos JavaScript. Otro de los principios es que yo voy a poder exportar explícitamente y voy a poder importar explícitamente. En los módulos yo le llamo exportar cuando dentro de un archivo estoy haciendo pública una función o una propiedad para el exterior de este archivo, para el exterior de los límites de este archivo. Y le llamo importar cuando desde otro archivo yo hago uso, como en este ejemplo, hago uso de un objeto que está dentro de otro archivo, ¿sí? Estoy importando la funcionalidad de otro archivo. Y son principios básicos que debe respetar un módulo. El patrón CommonJS está basado en estos principios esenciales, que es basado en archivos y se puede exportar e importar explícitamente. Un ejemplo de cómo funcionaría nuestro código de la aplicación actual con el patrón de módulos CommonJS sería este. Yo quiero hacer visible fuera del objeto user a mi función obtener usuarios, defino una variable módulo.export.obtener usuarios, va a ser igual a lo obtener usuarios, ¿sí? De esta forma yo estoy exponiendo para el mundo exterior mi función obtener usuarios. Y también tengo otra facilidad que puedo hacer lo siguiente. Defino la variable módulo export y en el interior puedo definir todo tipo de función que yo quiera exportar, ¿sí? No se va a limitar a una sola. Y luego, para hacer un import, yo puedo decir en el archivo destino var usuarios, require, y voy a especificar la ruta y nombre de mi archivo destino, del archivo de donde quiere importar alguna función, y a continuación puedo hacer uso de esas funciones que recién acababa de exportar desde otro archivo, ¿sí? Entonces, usuarios.obtener usuarios, estas funciones están definidas dentro de otro archivo. Y con esto se resolvían las desventajas del patrón IFE, ¿sí? Que se debía incorporar el envoltorio a cada uno de los archivos. Aún manteníamos una propiedad global cuyo nombre podía entrar en conflicto y se debía respetar el orden en que se invocaban los archivos Java. En este caso, ninguno de esos inconvenientes se arrastró, ¿sí? Desde el patrón IFE al nuevo patrón de módulos CommonJS. El grupo CommonJS definió un formato de módulo para resolver el problema de alcance de JavaScript, asegurándose de que cada módulo se ejecuta en su propio namespace. Esto se logra forzando a los módulos explícitamente a exportar las variables que se quieren exponer al exterior y también definiendo estos módulos requeridos para trabajar apropiadamente, ¿sí? Es lo que vimos recién para este patrón de módulos CommonJS. Pero vamos a ver las ventajas y desventajas que tenemos con este patrón. La ventaja que tenemos es que si nosotros estamos usando una plataforma como Node.js, no recordaban que era Node.js, era una plataforma que permitía correr código JavaScript fuera de un navegador, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando bajo esta plataforma, no vamos a tener inconvenientes a la hora de usar el patrón módulos CommonJS, porque está basado en Node.js este patrón, ¿sí? Pero la desventaja que tenemos es que este patrón de módulos CommonJS
no es soportado nativamente por navegadores, ¿sí? En este caso, en nuestro ejemplo particular, se trata de un navegador. Yo tengo un archivo HTML y lo estoy ejecutando en un navegador. Entonces encuentro este primer inconveniente de que este patrón de módulos no va a aplicar nativamente en el navegador para mí. Otra de las desventajas es que es síncrono la llamada de patrón de módulos CommonJS. Lo que es la sincronía en JavaScript es una particularidad porque JavaScript se denomina un lenguaje de single thread, o lo que sería de única cadena. Si se quiere, para que se entienda rápido, la sincronía significa que en el motor de ejecución de JavaScript, si yo desenvuelvo muchas tareas a la vez, si mi motor de ejecución fuera asíncrono, yo voy a poder desenvolver cada una de las tareas en el mismo tiempo, ¿sí? Voy a poder desenvolver cada una de las tareas y todavía poder responder al usuario. Si el usuario está scrolleando la pantalla, está haciendo clic en un botón, todavía voy a tener tareas o recursos para tomar esas entradas que está haciendo el usuario. Pero en el caso de JavaScript, que es single thread, es síncrono de momento, o al menos en este momento era síncrono. Si yo estoy cargando un módulo CommonJS, hasta que se cargó el módulo completo, el usuario si está intentando scrollear o está intentando hacer alguna acción con la pantalla, sencillamente se va a congelar, ¿sí? Porque es síncrono, no soporta asincronía. Así que son bastante desventajas, o al menos son muy importantes esas desventajas en el caso de navegadores para aplicar este patrón de módulos. Pero una solución posible a eso sería lo que se denomina un módulo bundler, ¿sí? Módulo bundler viene de la mano de una herramienta que llamamos Webpack, que ya la vamos a ver un poco más adelante. Si yo hago uso de este patrón de módulos, sencillamente lo que hace esto es tomar todos mis archivos, la n cantidad de archivos JavaScript con los que yo estoy trabajando en mi aplicación, los va a procesar, ¿sí? Los procesa, los unifica, y como resultado final yo voy a obtener un único archivo bundle JavaScript. Entonces voy a encontrar que puedo aplicar el patrón de módulos CommonJS, ¿sí? Porque ahora tengo un solo archivo bundle. Ese es el principio básico de un módulo bundler, ¿sí? Ahora más adelante vamos a aplicar este módulo bundler en esta misma aplicación que tenemos ahora. Pero hablando de módulos y sin salirnos del tema de módulos, teníamos que encontrábamos el patrón de módulos IFE, el patrón de módulos CommonJS, que no era muy bueno para nuestro caso, que estamos utilizando un navegador. Y luego surge, a partir del año 2015, por la incorporación que hizo ECMAScript 6, surge lo que son los patrones de módulos ES6, ¿sí? Ahora, desde ese momento en adelante, JavaScript soportó aplicar un patrón de módulo nativo. Ya no tengo que hacer uso de una tecnología exterior, si se quiere, para aplicar un sistema de módulos en mi código. Veamos un poco las ventajas que tiene la aplicación de este patrón de módulos ES6. Soporta, por el primer lugar, soporta asincronía, ¿sí? O sea que voy a poder cargar múltiples archivos, múltiples módulos, perdón, y a la vez no voy a congelar el prompt, no voy a congelar la pantalla que lo estoy viendo, a la vez puedo hacer múltiples tareas porque soporta asincronía, ¿sí? Y otra de las ventajas es que puedo hacer import y puedo hacer export explícitamente, tal como lo hacíamos con el patrón de módulos CommonJS. Veamos un poco cómo sería la sintaxis para hacer esto. Como dije, está incorporado ahora en JavaScript de forma nativa, ¿sí? Es una gran ventaja. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un archivo JavaScript, utils.js, y dentro defino funciones, pero a continuación quiero que esta función first y last sean conocidas fuera de mi archivo, uso la palabra clave export, ¿sí? Export. De esta forma estoy exportando. Y ahora en el archivo destino, si yo quiero hacer uso de estas dos funciones, sencillamente la sintaxis me dice que use la palabra clave import todo de utils from, y ahí se le especifica el archivo y la ruta de dónde estoy queriendo importar las funciones que ese archivo esté exportando. Y a continuación puedo hacer uso de la función first y last, ¿sí? Ahora si quisiera utilizar una sola, hago un import de una sola y no como del ejemplo de arriba, que estoy importando todo. Esto sería la aplicación de módulos ES6 en JavaScript. Luego, si yo quiero exportar un único elemento, una única función en este caso, le digo export default, especifico ya la función, la desarrollo, y a continuación
en el archivo de destino, sencillamente hago un import leftPath, ¿sí? LeftPath estaría siendo la función que está siendo exportada. From leftPath. Y ahora en este archivo yo podría hacer uso de esa función, porque la acabo de importar, ¿sí? Y acá estaban los dos ejemplos combinados. Puedo hacer tanto la exportación de elementos únicos como export default, singulares, o múltiples funciones, en la que a mí me interese. Sencillamente agrego la palabra export, ¿sí? Export function, export function. Y a continuación, en el archivo de destino, para utilizar estas funciones exportadas, la palabra clave import. Y especifico la función, especifico la cantidad de objetos que yo quiero importar, ¿sí? Siempre diciéndole la ruta y el nombre del archivo desde el que se está importando. Ahora veamos cómo tenemos esta novedad de que en JavaScript, JavaScript puede correr de forma nativa un sistema propio de módulos gracias a ECMAScript 6. Veamos el ejemplo de cómo sería, ¿sí? Me vengo a mi archivo user. Ya no voy a tener la necesidad de crear un objeto app, ¿sí? Así que voy a eliminar esto. Lo voy a sacar de mi HTML a mi script app. Ahora ya no hago más esto. Ya no voy a necesitar la función IFE. Y ahora tengo el archivo original. Si yo quiero exportar esta función, según el ejemplo, yo tenía que decir export. Y veo que JavaScript ya me reconoce esta palabra, ¿sí? Export default. Y ahora esta función al tener usuario está siendo exportada a cualquier objeto en el exterior que haga uso de un import. Ahora en este archivo, elimino la función, ya no me sirve más esta función IFE. Ahora voy a hacer un import. Import, obtener usuarios. Y ya el IntelliJ solo me completó el gesto de código. Importar usuarios de, y ya se conoce de qué archivo estoy exportando, ¿sí? Le voy a decir .java. Bien. Ya estaría. Entonces, acabo de aplicar el patrón de módulos ES6 en mi aplicación, ¿sí? Pero a continuación, en el HTML, ya no voy a hacer uso de estos dos scripts, ya no tengo que invocar cada uno de ellos, ni preocuparme por el orden en el que los llamo. Ahora defino un script, le digo que el archivo, el origen sea el archivo de lógica. Pero a continuación le digo que el script va a ser del tipo módulo, ¿sí? Ya no es de tipo JavaScript, es un tipo de módulo, porque ahora nativamente JavaScript soporta este patrón de módulo. Automáticamente el motor de ejecución interpreta que esto es un módulo ahora. Pero si yo corro esto, no va a funcionar a primer intento, ¿sí? Como yo estoy haciendo uso de un módulo, ahora tengo que exponer en un servidor esta página. Yo ya instalé localmente lo que es Node.js. Voy a abrir la ventana de comandos como administrador. Node.js sería la plataforma que me permite correr el código JavaScript fuera del navegador, ¿sí? Voy a parar en la carpeta de esta página. Busco programación en objetos. Bien. Yo miro el directorio, tengo una carpeta llamada JavaScript. En esta carpeta JavaScript yo tengo viviendo este archivo HTML y mis dos archivos JavaScript, ¿sí? Ahora, para poder ver el ejemplo de cómo se aplica la modularidad, voy a exponer esta página en el servidor local, por supuesto. Voy a poner el comando http server JavaScript. Le estoy diciendo exponerme en el servidor la carpeta JavaScript. Si todo sale bien, ahora esta página, esta carpeta completa va a estar expuesta en un servidor, ¿sí? No me funciona desde el archivo estático, pero yo si voy a localhost tendré que tener acceso a esa carpeta y acá está mi archivo HTML, programación orientada a objetos. Voy a analizar el archivo. Ya el objeto app no existe.
marco por acá el error. Por default, function of the usuario. Ah, perdón. Ah, no, sí está bien, lógica. El archivo de lógica es un archivo main. Bueno, ¿Puedes llegar a hacer los picos que tenés en el script? ¿cómo? Los picos que en el include en el HTML, en el archivo HTML, A ver, donde cierra el script, creo que lo tenés por fuera. ¿Puede ser eso? ¿cómo me decías acá esto? No, el pico que cierra el primer script debería estar al Ah, lado. vos me decís que acá debiera cerrar. ¿Sí? Claro, porque es como que cierra después, no sé si eso está bien, no tengo idea. No, no, sí, estaría bien en teoría. A ver, voy a usar uno de los que ya tenía. Lógica y del tipo módulo. No tareas de colección el export de este objeto. No sé si será caché, porque de momento me estaba funcionando el ejemplo. Pero este sería el principio para aplicar el patrón de módulo ES6. Yo lo expuse en el server, mi carpeta JavaScript. Si vengo a mi carpeta JavaScript, encuentro el archivo HTML, lógica. Ya lo vamos a sacar. Ah, pero acá tengo, ah, no, perdón. Pensé que tenía una idea de más. Bueno, de momento, porque tenemos que llegar a cubrir esos temas, no vamos a indagar mucho en este, porque si no nos puede llevar mucho tiempo. Pero el principio básico sería ese, ¿sí? Estoy haciendo uso de un import de forma nativa. La palabra clave import ya me la reconoce el JavaScript en este navegador, así como from. Y en este momento, bueno, estoy teniendo el problema del export default, pero la palabra export me la escribe el IntelliJ export, ¿sí? Ya es una palabra reconocida, lo que significa que para JavaScript ya el importar módulos y el exportar módulos está siendo nativo, ¿sí? Bueno, bastante curioso. Y la otra característica es que yo no voy a tener que hacer uso de cada uno de los scripts al llamarlo en mi archivo HTML, ¿sí? No voy a tener que llamar a cada uno de ellos ni preocuparme por el orden en el que los llamo. Sencillamente voy a llamar a un solo archivo JavaScript, que sería el main, el archivo menú o el archivo principal, ¿sí? Desde el cual yo voy a estar importando todas las demás funcionalidades, como es este ejemplo. Bueno, esto sería por el lado de módulos, ¿sí? Vimos lo que sería el patrón de módulos IFE, o al menos la aproximación a tener un patrón de módulos. Luego vimos que este grupo de personas, CommonJS, definió y estableció lo que se denominó el patrón de módulos CommonJS, pero que no aplica de forma nativa para JavaScript en navegadores, ¿sí? Ahora voy a dar de baja este server.
Bueno, no se puede usar fuera de un módulo. Bien, esto sería por el lado del módulo ES6, ¿sí? Terminando de ver lo que es el concepto de módulos, queda claro que es el concepto de separar mi programa en módulos, en unidades, piezas si se quiere, y que las piezas siguen estando comunicadas entre sí. Por este lado, ahora entraríamos en lo que sería la herramienta Babel y Webpack. Ahora estamos terminando de ver lo que era la clase pasada, ahora estamos entrando en la unidad 6 de la nueva clase. Bien, ¿qué sería Babel y Webpack? Primeramente vamos a ver lo que es Babel. Para entender Babel, entendemos primero un poco un problema grande que presenta JavaScript en cuanto a navegadores, ¿sí? Es el problema de compatibilidad. Como había dicho, ECMAScript 6 en el año 2015 incorpora funcionalidades nuevas. Incorporaba la palabra clave clase, funciones arrow, entre otras funcionalidades, la variable constante, que antes no existía en JavaScript, el uso de la palabra clave let. Antes si definíamos una variable, sí o sí era var, el nombre de la variable. Ahora podemos usar let y el nombre de la variable, ¿sí? Pero en JavaScript, al ser corrido por navegadores en un 90%, y ser cada uno de esos navegadores diferentes entre sí, cada uno implementó un motor de ejecución de JavaScript diferente. Cada uno de los navegadores en sí, para interpretar el lenguaje de programación JavaScript, tiene que tener internamente un motor de ejecución. Este motor de ejecución le permite a ese navegador en particular entender e interpretar lo que es el lenguaje de programación JavaScript. Pero como en el mercado encontramos diferentes navegadores que no se relacionan entre sí, encontramos que cada uno de esos navegadores implementó un motor de ejecución para JavaScript diferente, si quieren. Por ejemplo, Internet Explorer implementó el motor de ejecución para JavaScript llamado Chakra, ¿sí? Firefox, el SpiderMonkey, Chrome, el V8, que sería V8, y Safari, por ver algunos nomás, sería JavaScript Core. Cada uno de ellos tiene un motor de ejecución de JavaScript diferente. En el caso de Node.js, que es la plataforma que me permite a mí correr código JavaScript fuera de un navegador, sencillamente lo que hizo la persona que crea esa plataforma es tomar el motor V8 de Chrome, del navegador Chrome, y encapsularlo, ¿sí? Así que básicamente Node.js, que se corre en ordenadores fuera de navegador, también está haciendo uso de uno de esos motores de ejecución que utiliza uno de los navegadores más populares, que es Chrome. Como es este motor de ejecución V8 es de código abierto, lo tomó, lo encapsuló y se produjo Node.js, ¿sí? Bueno, encontramos que con este problema, que si yo de repente desarrollo una aplicación con una de esas funcionalidades nuevas que había incorporado en ECMAScript 6 o incluso posteriores, ECMAScript 7, que incorporó las funciones asíncronas, de repente utilizo una función asíncrona o alguna de estas funcionalidades nuevas, no va a ser interpretada quizás por Internet Explorer, ¿sí? Porque todavía ese motor de ejecución no va a reconocer esas palabras clave o estas nuevas funcionalidades incorporadas, ¿sí? Este es un problema de compatibilidad bastante grande. Si yo hago un sistema muy grande y estoy apuntando a que esté interpretado por muchos de los navegadores, me voy a ver limitado a utilizar la vieja sintaxis de JavaScript. No voy a poder usar muchas de las funcionalidades nuevas porque entendiendo que no todos los navegadores van a interpretar mis funciones y mi código. Y es un gran problema, pero como primera solución a esto surge Babel. ¿Qué sería Babel? No es una herramienta en particular, ¿sí? Es una cadena de herramientas que es principalmente usada para convertir ECMAScript 2015 y el código en versiones compatibles de JavaScript en entornos y navegadores actuales y antiguos, ¿sí? Básicamente lo que hace Babel, esta herramienta o este conjunto de herramientas, es que yo a la hora de terminar mi proyecto en JavaScript, Babel toma mi código, lo transforma y de una manera en la que va a terminar produciendo como resultado final un archivo JavaScript que va a ser compatible a todos los navegadores o al menos a los navegadores a los que yo apunto en mi aplicación, ¿sí? Yo le voy a poder especificar a Babel
cuál es el tipo de navegador al que yo apunto. Entonces Babel va a reconocer la versión de ese navegador y va a procesar mi código JavaScript y va a terminar produciendo un archivo final que va a ser compatible en ese navegador. Bueno, ¿de qué manera se usa Babel? Una de las primeras características de Babel sería, también voy a hacer uso de la herramienta Node.js que usé recién para publicar el servidor, ¿sí? Ya la tengo instalada. Y el primer paso para utilizar Babel sería crear un archivo de configuración JSON con el comando npm init, ¿sí? Voy a cerrar estos archivos. Me voy a mover una carpeta atrás. Babel. Bien, en el directorio de Babel, lo que tengo de momento es un archivo JavaScript, programación de objetos, y mi archivo HTML. Lo voy a abrir. Y no es nada más que un archivo sencillo en el que llamo al único script que tengo. Y en el script ya defino variables y funciones. Pero no cualquier función ni cualquier variable, ¿sí? En esta función yo estoy definiendo una variable constante. La palabra const es una de las nuevas funcionalidades que incorporó ECMAScript 6. Entonces, de repente Internet Explorer en la versión 11 e incluso posteriores no va a reconocer esa palabra clave, ¿sí? Entonces, defino también una función asíncrona. Una función asíncrona se incorpora en JavaScript a partir de ECMAScript 7. Como es una función asíncrona, hago uso del operador await. Await page, hago consumo de una URL y a continuación una variable LED, que también es una de las nuevas funcionalidades, LED, y escribo en pantalla esto. Hola, me llamo, hago uso de una variable y de otra variable. Esta sintaxis para definir un texto en JavaScript antes no era posible. Si ven esto, tiene mucha similitud con lo que hacemos en C#, ¿sí? En el lenguaje de programación C#, en el que concateno un string y al mismo tiempo estoy incorporándole variables, ¿sí? Esto no se podía hacer antes en JavaScript. Esto se incorpora en la nueva funcionalidad ECMAScript 6. Perdón. Bueno, como yo defino muchas características nuevas, Babel me va a ayudar a transcribir un archivo que sea compatible en Internet Explorer, por ejemplo. Bueno, siguiendo los pasos para usar Babel, me decía que primeramente tengo que hacer un archivo de configuración init, npm init. Voy a dar enter, enter. Ahora si abro ese archivo, ya me lo acaba de crear Babel. Y encontró lo siguiente, ¿sí? Es un archivo de configuración básico, de default. Ahora lo que voy a hacer es modificar esto, le voy a decir field. Cuando yo compile esto, es lo siguiente. Babel, ahora le voy a dar el nombre del archivo JavaScript, donde yo tengo mi código con la funcionalidad nueva, si quiere. Le voy a dar el nombre del archivo. Le voy a decir output, la salida va a ser otro archivo. Lo voy a llamar Babel, ¿sí? Para reconocerlo y diferenciarlo del archivo original. Entonces la idea es que Babel tome mi archivo original y a continuación lo convierta en código interpretable para cualquier tipo de navegador, ¿sí? Y lo va a denominar con este nombre. Bueno, otro paso a seguir para el uso de Babel sería instalar 3 paquetes. En primer lugar, instalar el paquete Babel por el comando npm install Babel core, ¿sí? Esta librería básicamente es Babel propiamente dicho, ¿sí? La librería de Babel. Luego, el segundo paquete que voy a instalar sería el command line, ¿sí? Para ejecutar todos los procesos a través de la línea de comando. Y el tercer paquete de Babel que voy a instalar sería el preset environment. El preset environment, porque básicamente Babel toma mi archivo, lo transfigura a un archivo compatible, pero necesita una preconfiguración para saber a qué navegador voy a apuntar, y en base a esa información Babel va a saber qué tipo de transfiguración hace con mi archivo, ¿sí? Y como yo no definí nada de momento, este paquete preset environment
va a establecer, si se quiere, configuraciones predefinidas para los navegadores más comunes. Ese sería el tercer paquete. Bueno, lo voy a instalar. npm install Babel. El primero era core, ¿sí? El núcleo, la librería de Babel propiamente dicha. Luego el command line para ejecutar los comandos reconocidos por Babel. Y por último el preset, ¿sí? Preset environment. Bien, hasta ahora ya completé los pasos que me indica acá. A continuación, el siguiente paso sería, para el uso de Babel, crear un archivo preset babel.config.json. Y por último, ejecutar el comando npm sync build. Y si todo salió bien, voy a lograr que ese archivo se transforme a código interpretable por cualquier navegador. Me vengo y me dice que me cree un archivo de configuración. Acá me denuncia un cambio no guardado. Bueno, me creo un archivo nuevo. Lo guardo como babel.config.json. Ya me lo denota, esta herramienta Visual Studio Code me lo denota con la B de Babel, ¿sí? A continuación, defino una estructura de JSON donde escribo preset, y preset sería un array. Y voy a poner, el único preset que de momento tengo es la librería de preset environment que acabo de descargar de Babel. Babel, y le voy a indicar que de momento use el preset default, si quieres, ¿sí? Yo en este archivo de configuración Babel, yo voy a definir las características de a qué navegador quiero apuntar, en qué versión específica, e incluso puedo definir qué tipo de plugins puedo utilizar, porque Babel por sí solo no hace nada. Babel es un conjunto de herramientas o un conjunto de plugins, si se quiere. Yo de repente, si quiero transformar únicamente funciones arrow a funciones comunes, o funciones asíncronas a funciones comunes, va a haber un plugin específico para cada una de esas funcionalidades, ¿sí? Babel de por sí solo no va a hacer nada, yo voy a tener que especificarle qué tipo de plugin voy a utilizar. En este caso, yo hago uso de la librería Preset Environment, que sería la configuración de default. Bien. Ahora, npm run, bien. Si todo salió bien, habría transfigurado el archivo original, programación orientada a objetos, a un archivo compatible. Abrir archivos y acá está, archivo programación orientada a objetos.babel, ¿sí? Con esto yo lo distinguí del original. Si vemos, encontramos que difiere de mi archivo original, ¿sí? Por ejemplo, yo definí una constante que iba a ser igual a una función, pero la transfiguración que hizo Babel por mí definió una var, ¿sí? Variable normal, var asíncrona, y completó la función asíncrona, como Internet Explorer, por ejemplo, no va a soportar esta característica, y otros muchos navegadores, lo que hace es uso de un polyfill, se denomina polyfill. Incorpora un conjunto de operaciones, de funciones, que de alguna manera se van a asimilar a lo que es una función asíncrona, pero no va a ser propiamente una función asíncrona como la que yo tengo en mi izquierda. Luego yo definí variables let, edad, let y nombre, ¿sí? Como let es la palabra clave nueva, lo que hace es definirla esencialmente como var, var edad, var nombre. Y como esto también era nuevo en ECMAScript 6, incorporar variables dentro de un string, lo va a hacer, pero de la forma convencional, ¿sí? Como se hacía antes. El string hace uso de la función concatenar. Junto concat,
Concatena nombre de variable y texto, ¿sí? Concatena nombre de variable y texto. Básicamente esa es la funcionalidad de Babel. Ahora con el archivo de configuración yo puedo especificarle los navegadores. La sintaxis sería más o menos así. Esto sería un aside, donde preset va a ser mi primer elemento. Voy a consumir la librería que descargué. A continuación hay un objeto, target. Target significa un objetivo, a dónde voy a apuntar, a qué navegador quiero apuntar en la transfiguración del código. Ahora yo voy a especificarle los navegadores. Por ejemplo, si yo le digo Chrome desde la versión 67, lo guardo. Ahora ejecuto Babel y ahora lo siguiente. Si yo comparo mi archivo original con este, veo que no hay diferencia básicamente. Lo único que hice es agregar el useString, ¿sí? Sigo teniendo una función asíncrona, la palabra clave constante, let, y esta nueva funcionalidad de meter variables dentro de un texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Babel reconoce que desde la versión Chrome 67 en adelante existe ya la interpretación de estas nuevas funcionalidades, entonces no hace la transfiguración del código. Por eso se recomienda mucho especificarle a Babel, a esta herramienta, la versión del navegador al que apuntamos, porque si yo no apunto a ninguno en específico, va a transfigurar un montón de código y de repente me voy a encontrar que alguien está viendo mi página en Chrome que soporta estas nuevas funcionalidades, pero la va a estar ejecutando con el código antiguo porque yo no especifiqué a Babel que no se convierta, ¿sí? Ahora si yo, por ejemplo, le digo Internet Explorer de la versión 11, y compilo esto de nuevo, lo que hizo Babel es reconocer que para el navegador Internet Explorer 11 no va a funcionar ninguna de las características nuevas que yo tenía en el archivo original, así que transcribe básicamente todo, ¿sí? Bueno, eso sería en primer lugar Babel. Esa es una de las funcionalidades más importantes que tiene. Es un conjunto de herramientas que permiten hacer compatible mi código en una cantidad determinada de navegadores, ¿sí? Una configuración base que se pondría en Babel sería Internet Explorer, Chrome desde la versión 67, Firefox desde la versión 60 y Edge desde la versión 17, ¿sí? Eso ya sería demasiada configuración para Babel, suficiente configuración si se quiere. Pero ese sería el principio de Babel, básicamente. Acá vemos resultados en Babel, ¿sí? Básicamente hace una transfiguración del código a una versión más compatible. Esto está en la página de Babel. Y ahora vengo, acá tenemos Babel, ¿sí? Ahí podemos encontrar documentación de la propia firma, documentación de guías de uso, ejemplos, y en un primer pantallazo Babel me está diciendo cuál es el propósito de esta herramienta. Acá vemos, tiene un GIF bastante útil que me indica la transformación que hace del código, ¿sí? Una herramienta bastante útil en esto de que tenemos que en el mercado existen muchos navegadores diferentes y ECMAScript 6 incorporó nuevas funcionalidades y no van a ser soportadas por todos los motores de ejecución de JavaScript. Así que es bastante utilizada y es muy nueva esta herramienta, es bastante nueva. Perdón. Bueno, eso sería por el lado de Babel, ¿sí? Ahora entraremos en lo que es Webpack. ¿Qué es Webpack? No deja de ser una de esas herramientas que soporta JavaScript. Básicamente es una herramienta open source, ¿sí? Para empaquetar y exportar todos los ficheros necesarios para un proyecto con todas sus dependencias. Entre otras funcionalidades, podemos obtener un archivo JavaScript que contenga la totalidad del código necesario en un proyecto minimizado y transpilado, incluyendo sus dependencias. Básicamente, Webpack es otro paquete que instalo, similar a Babel, que me va a permitir en un programa en un programa programado en el lenguaje de programación JavaScript,
tomar todos mis archivos, todos mis recursos, ¿sí? Y si se quiere compilarlos a todos o hacer uso de un proceso interno en esta librería para producir como resultado final un único archivo. En este ejemplo, se denota un poco más. Todos los recursos que hagan uso de mi sistema, los transpila, ¿sí? Y termina devolviendo como resultado algunos archivos estáticos, ¿sí? Y esto facilita un montón a la hora de ejecución del código. Es mucho más performante. Un ejemplo claro de esta herramienta Webpack que también se instala a través de la librería Node.js, que yo ya tengo instalada, que es con la que vimos los ejemplos de Babel. Un ejemplo claro de cómo aplicar esto sería, por ejemplo, cuando empezamos a ver el tema de módulos, recuerdan que vimos el patrón de módulos IFE, que no se acercaba a ser perfecto. Luego surge el patrón de módulos CommonJS, que permitía exportar e importar dentro de mis archivos JavaScript, pero con la desventaja de que no era nativo de navegadores, ¿sí? Y una de las soluciones posibles para aplicar módulos, si se quiere, en mi código para navegadores, era usar bundlers, ¿sí? Módulos bundlers. Y el uso de estos módulos es posible a través de la herramienta Webpack, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo aplico yo a la misma aplicación que tenía recién de agregar nombres, agregar usuarios, cómo aplico esta tecnología haciendo uso de la librería Webpack. Bueno, ¿cuáles serían los pasos para configurar el entorno de Webpack? Es muy similar a Babel. El primer paso sería crear un archivo de configuración JSON con el comando npm init. Me vengo a la ventana de comandos, me voy a una carpeta atrás, indicando la carpeta bundles. En este directorio encuentro que tengo el archivo HTML y los mismos archivos lógica y user, ¿sí? De la aplicación. Voy a cerrar estos. Bien. Y yo levanto esta aplicación, la ejecuto, levanto en el navegador. Tengo un módulo que no se conoce el módulo. Voy a sacar esto. Y voy a cargar estos archivos. Uno es el de lógica y el de user. Obtener usuarios y no dejar. No lo estaría encontrando de momento, porque no está siendo global. Bueno, yo no voy a hacer uso de esos archivos de forma convencional porque vimos recién que para hacer uso de bundles, como resultado, Webpack me va a brindar un único archivo que va a unificar todos los archivos JavaScript. Así que de momento estos dos archivos no los voy a utilizar. Voy a seguir los pasos para ejecutar este comando, esta librería Webpack. Uno de los primeros pasos era hacer el web init, npm init, perdón. npm init me va a crear un archivo de configuración. Doy enter. Open file, y ya me creó un archivo de configuración, ¿sí? Este archivo lo voy a modificar, le voy a poner start. Le voy a decir que cuando se ejecute el comando start, a través de Node.js, vamos a este comando webpack, ¿sí? Ahora, el siguiente paso, para el uso de Webpack, sería crear un archivo de configuración webpack.config.java, en el que yo voy a definir sencillamente por entrada un archivo, ¿sí? Va a tener un archivo de entrada donde yo voy a tener
sería mi archivo JavaScript main, ¿sí? El archivo principal, si se quiere. Y como resultado voy a obtener un archivo de salida y voy a definir el nombre. Le estoy diciendo en este ejemplo, dir name, en este mismo directorio cree el archivo bundle.js, ¿sí? Porque como veíamos, la herramienta módulos bundler para aplicar módulos va a tomar todos mis archivos JavaScript que yo le describa, los va a procesar y como resultado final obtengo un único archivo bundle JavaScript, ¿sí? Yo el archivo ya lo tengo creado, solo lo voy a abrir, open file, webpack config. Ya está configurado con el path original. El archivo de entrada, que es la lógica, sería este. Y el archivo de salida va a ser bundle JavaScript. Defino el entorno como desarrollo. Ahora voy a modificar los archivos, y yo ya lo tengo comentado el código, para hacer uso del patrón de módulos CommonJS. Defino modular.export, obtener usuario, ¿sí? Ahora obtener usuario va a ser conocido en el exterior. Ahora les comento esto. Obtener un usuario va a ser igual a, y requiere del archivo externo, la función que se hizo, exporté recién en el otro archivo. Bien, ya tengo todo. Ahora el siguiente paso sería instalar el paquete de Webpack por el comando npm install webpack, ¿sí? Y a continuación el paquete de comandos en línea común, como hice con Babel. De momento no tengo instalada esa librería Webpack. Entonces le digo npm install webpack. Y ahora Webpack free. Listo. Luego dice ejecutar el comando npm run start, ¿sí? Como yo ya definí mi archivo de configuración para Webpack, que al ejecutar stack consume este paquete Webpack, lo único que me queda hacer es npm run start. Y si todo sale bien, me habría generado un archivo bundle JavaScript con todo mi código transfigurado en un solo y único archivo. Yo vengo acá, abrir archivo, encuentro mi archivo bundle, ¿sí? Bundle.javascript. Y ahora lo miro, encuentro que tomo todos los archivos el archivo original que está importando, toda la lógica interna, así como los export, lo tomó y produjo un único archivo bundle, ¿sí? Minificado, si se quiere. Y esto me está a mí dando la ventaja de aplicar el patrón de módulos CommonJS, ¿sí? Recuerden que yo decía que el patrón de módulos CommonJS no era soportado nativamente por un navegador, pero a través de la herramienta Webpack es posible, ¿sí? Ahora hago uso en mis archivos de principios del patrón de módulos CommonJS, a pesar de que estoy en un navegador. Módulo.export, obtener un usuario, pero Webpack me permite utilizar ese patrón a través de este archivo bundle JavaScript. Ahora lo único que tendré que hacer es llamar a este script. Bundle.js. Bueno, estaría lindo de tarea ver si encuentran las fallas que estaba teniendo de por qué no se ejecutaba la tiración. De obtener usuario no es una función. Si yo ahora miro esta página que se cargó ahora, analizo los recursos, ya encuentro que estoy cargando un solo archivo, ¿sí? Bundle JavaScript. Estoy haciendo uso de modularidad de CommonJS con un único archivo unificado, ¿sí? Eso tiene la gran ventaja de que si mi sistema creció en cantidad de archivos de script, de repente con esta herramienta únicamente tengo que llamar a un solo archivo, ¿sí? Y lo mismo pasa con el patrón de módulo ECMAScript 6, que hago uso de la llamada de un solo script
pero internamente ese script principal está haciendo import y export, ¿sí? Porque ya nativamente el navegador JavaScript, perdón, está incorporando el patrón de módulos ECMAScript 6. Bueno, básicamente eso sería por el lado de Babel y Webpack. Con eso habremos cubierto lo que son módulos en JavaScript. Vimos el principio de modularidad, cómo se aplicaba con el patrón IFE, patrón de módulo IFE, que no era muy ideal. Luego surge el patrón de módulos CommonJS, que permite hacer import y export explícitamente, y está basado en archivos también, pero no corre de forma nativa en JavaScript, ¿sí? De navegadores, perdón. Y luego en ECMAScript 6, en el año 2015, se incorpora la capacidad de que JavaScript corra este patrón de módulos de forma nativa en los navegadores, ¿sí? Esencialmente ya se conoce la palabra import y export, pero tenemos que ponerlo en un servidor para que funcione. Con eso habríamos terminado de ver lo que era programación orientada a objetos, la clase de la unidad 6, y también lo que es la última clase del curso, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna No, por mi parte. duda. No, Bueno, no. bueno, genial. Sin más que decirle, eso sería todo en este curso de programación orientada a objetos, donde abarcamos lo que era el principio de la programación orientada a objetos, los 4 pilares en los que se basa. Luego vimos ejemplos particulares en el lenguaje C#, luego pasamos al lenguaje de programación JavaScript. Hicimos una comparación fina de cada uno de ellos con estos principios que eran la herencia, el polimorfismo, la abstracción y la encapsulación, ¿sí? Pero bueno, nada, este paradigma de programación orientada a objetos se aplica en muchos lenguajes de programación en la actualidad, así que yo no conozco en qué lenguaje se desarrollan día a día ustedes, pero seguramente encuentran principios de este paradigma todos los días. Espero que de alguna forma el curso haya ayudado a, si se quiere, fortalecer el concepto de lo que es programación orientada a objetos, ¿sí? Fortalecer cuáles eran los principios, los pilares. Y bueno, sin más para decir, si no tenía más preguntas, eso sería todo por esta última clase. Bueno, gente, nos estaría liberando y muchísimas gracias. Felicitaciones por permanecer hasta el último día. Y nada, recuerden que tienen disponibles los videos, ¿sí? Los videos de cada una de las clases. Muchas gracias. Perfecto, gracias a vos, Beto. ¿Vale? Estamos viendo. Que les vaya bien. Chau. Suerte.